Ah, caramba. Y es que además estoy con internet de Telcel. Todavía no llega aquí ni el Mega Chafa, ni el Infinitum, ni nada. A ver, esto. Ah, ya los encontré acá. De estos, bueno, este es el, ¿cuál? Este es el 7. Y nos habíamos quedado en ver todas estas palabras reservadas que existen en Solidity para hacer este intercambio, ¿no? De operaciones. Este ya lo vimos, creo. Las funciones y las tuplas. Ya era el segundo, ¿no? Que nos habíamos quedado como la mitad. Sí, creo que sí. Sí, porque lo Sí, de las sí. tuplas sí. Sí, en este fue el que nos quedamos. Es que saben que después de Semana Santa prácticamente ya se acaba Después del 15 de mayo, el Día del Maestro, se acabó el semestre. Pues el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo y todas esas cosas. Creo que nos habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos estas palabras reservadas. Lo voy a plantear de una forma general para que de esa manera podamos concebir los siguientes puntos que vienen abajo. Estas palabras reservadas, a diferencia, por ejemplo, del lenguaje C, donde la filosofía del lenguaje C es tener poquitas palabras reservadas. De hecho, son 60 palabras reservadas en el lenguaje C. En C++ pues son más. Pero son muy poquitas. La filosofía de quienes diseñaron el lenguaje C fue, a ver, pon poquitas palabras reservadas para que sea fácil de aprender la sintaxis y todo lo demás, mándalo a palabras reservadas. Y pegó, funcionó bien, porque, bueno, les voy a confesar, yo cuando empecé con esto de la programación, pues aprendí BASIC, COBOL, RPG, aprendí Fortran y una bola de lenguajes que la verdad es que hoy día ni se ocupan, incluso ensamblador. De hecho, yo empecé a dar clases en el TEC porque sabía ensamblador, que es el lenguaje el lenguaje casi máquina de las computadoras en aquel entonces. Entonces, estas palabras vienen como que a regresar a esa otra mentalidad en donde, pues sí, puedes usar funciones, pero pues qué mejor una palabra reservada que te haga la operación. Así para que tú pongas de manera muy textual, un güey es igual a 0.ta, ether. Y entonces que el compilador pueda hacer las conversiones en lugar de que tú hagas el llamado a funciones. Y lo mismo sucede para el tiempo. Tenemos palabras reservadas como now, seconds, minutes, hours, days, weeks, years. Tenemos también la posibilidad de inspeccionar el bloque en el que estamos nosotros metiendo
o ejecutando nuestro smart contract y preguntar, a ver, estoy ejecutando un smart contract y quiero saber el número de bloque en el que está. Quiero saber el Coinbase. Quiero saber la fecha exacta en la que se creó o se ejecuta una función. Quiero conocer el grado de dificultad que se le está colocando al algoritmo que se ocupa para poder hacer minería. Quiero conocer el límite de gas que se está estableciendo a un contrato en particular. ¿Sí me explico? O sea, en lugar de que sean funciones, son palabritas reservadas. Porque se entiende que son las operaciones más frecuentes que se hacen a la hora de estar construyendo un smart contract. Por ejemplo, hablando de message, de esta estructura de datos que tenemos estos miembros. Tenemos siempre que invoca o que se invoca un smart contract, siempre nos podríamos hacer la pregunta de que, a ver, ¿qué datos nos enviaron? ¿Quién fue quien lo invocó? ¿Qué valor fue de Ether el que me transfirieron? Si se trató de una transferencia de Ether, ¿qué función invocaron? ¿Sí me explico? Sí, busque, como es un smart contract, como es un programita que está viviendo en la red, en una blockchain, y alguien la va a invocar, no es lo mismo que tú pienses dentro del contexto que estás haciendo un programa que un usuario lo va a ejecutar, que es muy distinto a que tú pienses que es un programa que lo pueden ejecutar cualquiera en el mundo. ¿Sí? Siempre y cuando conozcan la dirección del contrato y tengan la cadena de interfaz, pueden ejecutar tu smart contract. Entonces, quieres saber quién te lo está ejecutando. ¿De acuerdo? De igual manera, si tú estás haciendo una transacción o estás permitiendo una transacción, mejor dicho, quieres saber cuál fue el precio de la transacción, quieres saber quién, si hubo una cadena de contratos que se estuvieron invocando, quieres saber quién fue el que realmente o el primero que originó toda la invocación de los contratos. ¿Sí? Eso lo haces con tx.origin. O sea, siempre que tú estés construyendo un smart contract y quieras obtener la información de quién fue el convocante de todo ese smart contract, pues nada más buscas, nada más pones tx.origin y te va a devolver quién fue quien lo invocó. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, así como tenemos esas palabras reservadas que nos dan información respecto del momento en que se está haciendo una transacción, de igual manera tenemos funciones criptográficas que podemos utilizar. Al final de cuentas, un algoritmo hash, lo único que corresponde o significa es que tienes un mensaje de entrada y este va a ser convertido en un hash. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Como ya lo vimos, es que es determinístico. Siempre la entrada de este mensaje va a producir el mismo hash. ¿Ok? Es fácil de calcular. Y puedes recrear el mensaje desde el hash. Y tú sabes que cualquier puntito, cualquier bit que tú le cambies al mensaje, va a cambiar el hash o digest. Y sobre todo que tiene que ser resistente a colisión. O sea que diferentes mensajes nunca vayan a generar el mismo resultado. Que nunca dos mensajes puedan generar la misma cadena hash. Eso fue lo que ya vimos anteriormente. Entonces tienes estas funciones. Dispones del uso de estas funciones, como KSCCAK256, que realmente es muy difícil de acordarse y que tiene un sinónimo o un alias que es CSHA3. También tienes SHA256,
Tienes otras palabras reservadas. Bueno, en el caso de throw, esa ya no existe. Se reemplazó por la función revert. ¿Ok? ¿Qué hace revert? Ya olvidémonos de throw, porque ya throw dejó de existir hasta la versión 4. A partir de la versión 5 ya no existe. Y en su lugar se sustituyó por revert. ¿Qué hace revert? Revert lo que hace es que revierte la ejecución de una transacción. Haz de cuenta que tú tienes la ejecución de un smart contract, ¿ok? Acuérdense que la ejecución de un smart contract implica que genera un costo, ¿sí? Te van a cobrar por la ejecución de esa transacción. Pero tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que, pues estábamos negociando, vamos a decir así, imagínense que van a comprar algo, vamos a trasladarlo al mundo real. Están apenas negociando comprarle, no sé, una bicicleta a alguien, están apenas en la negociación, la bicicleta cuesta X cantidad y en la negociación pues resulta que pues le vio un defecto o el vendedor no te la quiso vender por alguna razón. Entonces eso pues no tiene que costarle a nadie. Lo mismo sucede con la ejecución de un smart contract. Imagínate que de repente tu smart contract requiere que para ejecutarse algo necesite algún valor específico o necesite alguna cantidad específica de Ether. Y el que lo está invocando, pues no lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Pues que debes de establecer dentro del diseño de tu smart contract que si hay algunas condiciones que no se cumplen, pues simplemente revertir y no pasa nada. Ya no le duele nada a nadie. ¿Ok? Y esto es lo que se explica aquí. Todos los cambios de estado se revierten, no se envía Ether a nadie, nada tienes que regresar o nada tienes que devolver de Ether. Lo que sí es que si se ocupó un gas, o sea, si ya iniciaste la ejecución de un programa y requirió de un poquito de gas, que es un poquito de Ether, bueno, pues sí. Oye, pues sí me costó ir a ver la bicicleta, me costó el taxi, me costó el camión. Bueno, es un poquito de lo que tengo que gastar por algo que intenté. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende el concepto? Sí, profesor. Bueno, entonces es algo así. Si alguna condición no se cumple, acuérdense, ya no existe throw, ahora existe revert. Entonces, si tú estás a media función y de repente alguna condición no se cumple y tú le pones revert, bye. De esa manera, bueno, o por esa razón, se crearon algunas otras funciones que van validando antes de que se gaste mucho gas. ¿Ok? Imagínate que estás tú ejecutando un smart contract y ya ejecutó 2, 3, 4 funciones y en la última función resulta que te dice, pues no lo puedo hacer porque desde el inicio me tuviste que haber dicho que el valor tenía que ser menor que 10. ¿Ok? Entonces, para que no se consuma mucho gas, tú le puedes poner ciertos asserts o requires. Y entonces, esas condiciones que tú vas colocando en tu programa van validando los valores de ciertas variables que tú necesitas que contengan algún valor específico o por lo menos algún valor. De tal suerte que el gas que se pueda gastar sea el mínimo posible. ¿Se entiende? Regresemos a la analogía de la bicicleta. Oye, si tú me mandas la foto por WhatsApp de la bicicleta, pues ya por lo menos tengo o puedo tener la decisión de ir a verla físicamente o no. Si yo quiero una bicicleta para poderme trasladar o hacer ejercicio,
y tú me dices que está muy barata, que RIN 20 y que está muy cómoda y todo, pero no la veo y me traslado y resulta que es rosita, tiene una canastita con unas llantas blancas, pues no la voy a querer. Bueno, yo no. Pero a lo mejor algunas de las chicas pues digan, no, pues sí, a mí sí me interesa. ¿Sí? Entonces, esos asserts son como eso, ¿no? Oye, el assert es, bueno, sí quiero una bicicleta que sea de tal tamaño la llanta, que no sea una bicicleta de tales características, y entonces vamos avanzando. Entonces ya no me haces gastar a mí. ¿Ok? Para eso son los asserts, o los requires. El assert y el require básicamente es lo mismo. Solamente es como que tratar de dejar mucho más explícito el diálogo. A ver, aquí asegurémonos que el número sea menor que 10. Y por acá, decir, requerimos que winner count sea mayor que 0. Realmente las dos cosas hacen lo mismo. ¿Sí? Solamente que la forma de expresarlo es diferente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, ¿No? profesor. Bueno. Ya aquí al final, que es mucho más sencillo, tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, las constantes, y siempre a mí me da risa que ponen variables constantes. Bueno, caramba, ¿son variables o son constantes? Bueno, el punto es que las constantes deben de ser inicializadas al momento en que tú escribes el código. ¿Ok? Son inicializadas en tiempo de compilación. Las constantes, en este caso, no pueden dejarse así. Tienes que ponerle a fuerzas un valor. ¿Ok? Si tú defines, por ejemplo, una estructura, la estructura, a la hora que tú la defines como constante, tienes que asignarle un valor. No puedes dejarlo así. ¿Ok? Es como dice, a ver, la constante de la gravedad. Ajá, ¿cuál es? No, pues luego te digo. No, no, tienes que decirme cuál es la constante de la gravedad. Porque voy a calcular la caída libre o la velocidad de la caída libre de un objeto a tal altura. ¿Sí me explicó? Bueno. Hay funciones que también pueden ser declaradas como constantes. Estas básicamente no sirven para nada más que para el momento en el que estás programando, para probar algunas cosas. Una función normalmente cambia el estado de alguna variable, hace algún cálculo, tratará de algún resultado, etc. Pues sí, puedes declarar una función como constante, pero no te va a afectar en nada el resultado de lo que se haga dentro de esa función. ¿Ok? Solamente es para mero prueba de algo. Puedes también tener funciones sin nombre en un contrato, pero tienes que invocarlas sin datos. ¿Ok? No deben de llevar argumentos, no deben de regresar nada, y eso sí, te van a cobrar máximo 2.300 gas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Bueno, ya estamos a las 4:01, no me quiero pasar, quizás algunos tengan alguna otra materia. Lo dejamos hasta aquí, me quedo en la lámina 46 de 59, realmente lo que sigue es muy rápido. ¿Ok? Sí, profe. Sale, nos vemos, pasen buen fin de semana y gracias por la espera. Hasta luego, profe. Hasta luego.